Jesús. Amén. Bueno, voy a compartir lo que voy a hablar hoy el tema es sobre la tentación, ¿sí? Entonces, muchas veces estamos en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar, estamos movilizándonos en diferentes direcciones, en diferentes formas. Beatriz nos acaba de contar algo que ella experimentó con la canción del Espíritu Santo y que Dios quiere hablar a su vida de alguna forma especial, quiere hablar a su vida. Y esa es una forma como Dios nos anima, nos confronta, nos exhorta, nos muestra un camino diferente para que nosotros aprendamos a vivir en esa vida que solamente Él nos da. Eh, y no nos metas en tentación. Acuérdense que hemos estado estudiando el Padre Nuestro con un propósito específico. El propósito es que aprendamos a orar de manera muy sentida y muy consciente cada frase que el Padre Nuestro nos da, ¿sí? Entonces, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso ya lo hablamos, eso ya lo mencionamos, ¿cierto? Entonces es importante tenerlo presente. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día, perdónanos nuestras deudas. O sea, todo eso hemos nosotros hablado ya y hemos visto cómo nosotros podemos orar en base a esos versículos, tanto por nosotras mismas como mujeres, como también por nuestras familias, por nuestras amistades, por la iglesia. Necesitamos aprender a orar por la iglesia. Y entonces dice el versículo 13, no nos metas en tentación, la tentación que viene, la tentación que se manifiesta de diferentes maneras. Una tentación al pecado, ¿no? La tentación aún, por ejemplo, uno sabe que tiene que dejar de comer cierto alimento porque le hace daño. Por ejemplo, personas que comienzan a sufrir, a tener problemas de azúcar, entonces tienen que manejar bien la alimentación, pero la tentación viene porque quieren comer un dulce. Yo recuerdo una amiga que tenía a su mamita con problemas de sangre y medio se descuidaban y cogía lo que no podía comer y se lo comía a escondidas. Entre más se le decía, más ganas de comer le daba. Pero esas son tentaciones a nuestra vida, tentación. Hay otro tipo de tentaciones que ya tiene que ver con el pecado, ¿no? Entonces, tomar decisiones para pecar, ya sea mentir, ya sea la envidia, el engaño, la mentira, la inmoralidad, diferentes tipos de tentaciones, ¿no? Entonces, nosotros aquí vemos que el versículo completo dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La próxima semana tocaremos, mas líbranos del mal, ¿no? Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, si no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Queremos que Dios haga eso en nuestras vidas, pero hoy vamos a tocar y no nos metas en tentación. La palabra tentación del latín, ¿no? Temptatio. La tentación es la instigación que induce el deseo de algo, ¿sí? Está constantemente en nuestra mente. En el ámbito religioso, la tentación es la incitación a pecar por parte del diablo, o sea, es la tentación que nosotros tenemos. Quiero decirles que la tentación no es pecado. La tentación no es pecado. Todos de alguna manera somos tentados y Jesucristo fue tentado en muchas áreas, ¿cierto? Pero eso no le hace que haya sido pecador. ¿Qué es el tema del pecado? El pecado es cuando realmente nosotros cedemos a la tentación. Entonces, la tentación es la instigación a lo que está ahí constantemente
en nuestra mente constantemente manifestándose, come eso, toma esa decisión, no importa, métete en ese negocio, en ese préstamo, no importa, haz esto, o no importa, llama a esa persona aunque sabes que no debes hablar con esa persona. La tentación es ahí constante y está induciendo al pecado, ¿cierto? Ante una tentación, tú tienes la opción de enfrentarla con la palabra, huir o simplemente darle la espalda. Entonces, esta es la diferencia de cómo podemos nosotros enfrentar la tentación y la prueba. Todos pasamos por tentaciones, entonces la tentación me va a inducir directamente al pecado, o sea, todo lo que me induce al pecado es lo que me tienta a mí. Y esa yo tengo la oportunidad de enfrentarla con la palabra. Yo tengo la oportunidad de huir o yo tengo la oportunidad de simplemente darle la espalda. O sea, mi compromiso ante la tentación es tomar una decisión correcta y decir, no, no voy a estar más involucrada en eso, me voy, no cedo a lo que está pasando, no cedo a lo que me está pidiendo el cuerpo, porque más adelante vamos a ver esa parte. Pero la prueba, en la prueba es necesario que nos aferremos a Dios, ¿sí? A su palabra y vivir con la esperanza de que nuestra fe depositada en el dador de la vida traerá grandes galardones sobre nosotros. Entonces, la tentación y la prueba se mezclan, estas dos palabras como se mezclan en lo que vamos a hablar, pero la prueba es necesario que nos aferremos a Dios. ¿Cuándo paso por una prueba? Bueno, cuando hay una aflicción en la relación matrimonial, cuando realmente estamos, no hay un entendimiento en la pareja, cuando no hay uno de los hijos o los hijos toman malas decisiones, entonces hay una prueba y ahí nos tenemos que aferrar a Dios, ¿cierto? Cuando viene una enfermedad, cuando viene una situación económica difícil, cuando alguien habla mal de nosotros, cuando la envidia toca el corazón de alguien y es contra nosotros. O sea, nosotros vemos que hay diferentes circunstancias que se presentan. Ahí tenemos la oportunidad de decirle a Dios, Señor, yo voy a caminar contigo, sí, en esta prueba. Eso es importante. En los momentos difíciles que Dios me ha permitido tener, yo he tenido que pasar cogida de la mano de Dios. En algunos momentos de enfermedad he estado realmente 2 tiempos de mi vida grave con enfermedad grave y delicada, muy delicada de salud. ¿Sabes cómo pasé yo esa prueba? De la mano de Dios, esas pruebas de la mano de Dios, orando, leyendo la palabra, orando, oyendo la palabra, porque en una de esas pruebas, la verdad, no podía leer, no entendía lo que leía, pero escuchaba mucho la Biblia en la Biblia. Me aferré a Dios y a su palabra y el Señor me dio la victoria, me sacó en victoria. Entonces, eso es importante que lo tengamos nosotros presente para tomar nuestras decisiones ante la tentación y la prueba. En las escrituras se presentan 3 caracteres diferentes de tentación, ¿sí? Nosotros vemos que Dios tentó a Abraham cuando le ordenó que ofreciera a Isaac. ¿Se acuerdan que Abraham tenía su hijo, el hijo de la promesa, quien es Isaac? Y Dios le dice que lo ofrezca como ofrenda, o sea, debía sacrificar a su hijo. Y realmente cuando leemos esta historia, nosotros en Génesis 22 dice que aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y le dijo a Abraham y él respondió, heme aquí. O sea, Dios llama a Abraham para decirle, mira, vas a ofrecer tu hijo en sacrificio. Lo que puso Dios ahí en prueba a Abraham probó su fe, probó la fe. Y nosotros vemos que el padre de la fe, Abraham es el padre de la fe. Obedeció a Dios y él pasó esa prueba en victoria. Cuando nosotros leemos esa parte de las escrituras, nosotros leemos que él iba con su hijo, iba al monte donde lo iba a ofrecer y su hijo le dice, bueno, nosotros vamos aquí, pero no veo el carnero para el holocausto.
y Abraham tenía fe en que Dios iba a dar una salida victoriosa, y es cuando aparece el nombre de Dios como Jehová Jireh, Jehová proveerá. Y cuando Abraham estaba ofreciendo el sacrificio de Isaac, Dios le dice que se detenga, que, o sea, que ya ha visto lo que él está haciendo. Y cuando Abraham se detiene, da la vuelta y en un zarzal está el carnero que iban a ofrecer. Entonces nosotros nos damos cuenta que esto sucedió y hay una prueba. De pronto tú estés pasando por pruebas que Dios te está, que tienes, ¿sí? Estás pasando por pruebas en las cuales tú dices, pero no encuentro una salida. Generalmente en las pruebas nosotros no vemos la salida inmediata, ¿cierto? En las pruebas nosotros vemos como un túnel que no tiene fin y que parece que no va a acabarse nunca. Entonces, cuando tenemos esas pruebas, nosotros estamos mirando como al infinito, digámoslo de esa manera, y no vamos más allá, no vemos más allá. Entonces, ¿qué es lo que te está sucediendo a ti? ¿Cuál es la prueba por la cual tú estás pasando? Y mira que tú tienes que venir a Dios, tienes que cobijarte bajo la sombra del Altísimo, bajo sus alas, y tienes que venir a Él y tener un encuentro con este Dios maravilloso que te va a coger de la mano y te va a ayudar a pasar por el valle de sombra de muerte, porque Él va a estar ahí contigo y no solamente va a estar ahí contigo, sino que vas a tener paz en medio de la adversidad. Y después tú vas a poder ver la salida victoriosa. Entonces, aquí vemos que Abraham pasó por esa prueba y Dios quiere que nosotros aprendamos a pasar por esas pruebas. Los israelitas tentaron a Dios, ¿no? Increíble, ¿no? Tentaron a Dios en su corazón pidiéndole comida a su gusto. Pusieron en duda que Dios pudiera poner mesa para ellos en el desierto. Miren este proceso, cómo los israelitas tientan a Dios, ¿sí? Hubo otras ocasiones en que dijeron, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? O sea, dudar de la presencia de Dios, de la omnipotencia de Dios, de la maravillosa misericordia de Dios. Y mire que a veces nos pasa eso, a veces vemos como que nos quejamos de, ay, pero es que siempre comiendo lo mismo, por ejemplo, arroz con frijoles, arroz con lentejas, ya sea porque uno está pasando por una necesidad económica y, por ejemplo, nosotros cuando estuvimos en Perú pasamos como unos 2, 3 meses por una necesidad económica fuerte, fuerte. Y en esa época nos regalaron, ay, ¿cómo se llama? Como esa carne que es en bolitas, eso tiene otro nombre, pero ahorita se me escapa. Y nos Carbe, regalaron, ¿cómo? carbe. Carne, bueno. Pero esa era así y nos regalaron un bulto de esa comida, de eso. Y yo hacía albóndigas y yo hacía hamburguesas y fritaba eso y durante todo ese tiempo prácticamente esa fue nuestra comida. Y los primeros días cuando nos quedamos sin la plata, yo saqué lo que quedaba en la nevera y digamos que yo preparaba un pollo, un arroz con pollo con una pechuga. Entonces ahorita saqué un contramuslo del cuadradito y saqué esas presas y con esas presas tuve que preparar como si fuera digamos, lo que normalmente hacía. El tomate, la cebolla que me quedó, entonces yo hice unos guisos, los cociné, los preparé y los dividí en tarritos pequeños para que alcanzara. O sea, comencé a hacer cosas que no hacía antes. Pero, ¿sabes? Pasando eso, o sea, durante ese periodo vimos la provisión de Dios y pasando eso vimos la abundancia de Dios, la provisión, que esa abundancia no es millonario, pues bueno, si Dios te hace millonario o nos hace millonarios, glorias, pero saber que Él está ahí supliendo para nosotros. Eso es importante. Entonces, los israelitas tentaron a Dios y lo tentaron en su corazón pidiendo comida a su gusto y pusieron en duda su presencia. Lo que ellos no sabían es que cuando ellos estaban haciendo esto, tentando a Dios de esa manera, Dios estaba probando su corazón. Y Dios puede probar nuestro corazón para que nosotros sepamos y veamos, nos veamos a nosotros mismos qué tanto estoy creyendo a Dios, qué tanto estoy confiando en Dios. Entonces la tentación es más, tiene
una parte más profunda que, ay, soy tentado para hacer esto malo, o ay, es que estoy tentada a comerme ese dulce, sé que no puedo, o ay, es que estoy tentada a comprarme con tarjeta ese vestido, o a meterme en este negocio, o a comprar esto, estoy tentada a hacer eso. La tentación tiene que ver con nuestra relación con Dios. ¿Qué tanto soy ahí? ¿Qué tanto me entrego al Señor? ¿Cierto? ¿Qué tanto me dispongo a amar al Señor? La tentación tiene que ver con algo más de que no quiero tener un encuentro con esa persona, ya sea, pues, si en el caso de si no eres casada y hay un hombre que te está cortejando, pero esa persona no te conviene y te sientes tentada a andar en esa relación, o si estás casada, de pronto estás siendo tentada a hablar por internet con un hombre que tú dices me pone más cuidado que mi cónyuge. Entonces, si tú estás en eso, mira cómo el diablo es mentiroso y ahí tú te puedes tentar, ay, si es que el marido que me diste, señor, o algo así. Entonces, o estos gustos, los gustos, es decir, somos tentados y tentamos a Dios muchas veces con eso, pero en el fondo realmente estamos siendo tentados, no, tentadas nosotras mismas con nuestra propia condición. Y la tercera tentación es la tentación al mal, ¿sí? Esta tentación, nosotros nos damos cuenta que asalta al hombre de una parte del exterior, o sea, es la parte de afuera, sí, que viene hacia nosotros. Y aquí Satanás, el tentador, busca constantemente empujarnos al mal. Es decir, está una parte que es la responsabilidad nuestra, sí, no debemos olvidarnos de eso, y está la parte del diablo. Dice Mateo 4:3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces vemos que el tentador no se quedó ni siquiera quieto con Jesús, el Hijo de Dios. El tentador quería que se dañara un plan, digamos, él no conocía todo el plan que Dios tenía con Jesús, pero vino a tentar a Jesús. Y entonces vemos que acá él siempre está buscando cómo empujarnos a hacer el mal, cómo nosotros vamos a caminar en ese mal. Perdón un momentico. Y entonces nosotros vemos que dice que el tentador viene y le dice, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Entonces nosotros siempre estamos buscando como una oportunidad. Mira cómo la palabra de Dios nos anima a que hagamos las cosas de manera correcta. Y en este caso, por ejemplo, en la relación matrimonial, nosotros vemos que Primera Corintios capítulo 7 versículo 5 dice, no os neguéis el uno al otro, o sea, no se nieguen en el término de tener una intimidad, una relación sexual. No se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo, y esto tiene que ser de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. O sea, Dios mismo está dando aquí algo muy importante, que no debe haber una negación en el área íntima. A veces, y ahí tengo que decir, muchas veces las mujeres podemos poner una barrera a esto por diferentes circunstancias. A veces el resentimiento hacia la pareja hace que no se quiera tener una intimidad con él y se esconde. Yo recuerdo una mujer que me decía que ella tenía tanta rabia con su esposo que ella decía voy a planchar y a veces duraba hasta las 2, 3 de la mañana ahí haciéndose que planchaba y planchaba. ¿Para qué? Pues para no tener como ese encuentro con él y no tener la oportunidad de que él la tocara. Sí, entonces el negarse a uno a otro, nosotros debemos tener en cuenta esto. Dice, no os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente la oración. Solamente debe haber, digamos, un freno, digamos, en el caso de que haya consentimiento y que sea específicamente para que tú digas, bueno, me voy a encerrar a orar, voy a ayunar y yo quisiera esos días estar sin tener nada y que estén de acuerdo. Si no están de acuerdo, pues la verdad no se debería tener en cuenta el no voy a hacerlo.
Y luego dice, y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces vemos que aquí el tentador, que es Satanás, ¿cierto? Aparece, ¿cierto? Entonces dice, y volved a juntaros en uno, ¿sí? Para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. O sea, debe haber un acuerdo y debes tener claro que Satanás viene y tienta. ¿Cómo tienta ahora? Pues hay muchos medios. Puede tentar al hombre a través de la pornografía, puede tentar al hombre a través de tantos programas que hay en la televisión, puede tentar al hombre a través de las mismas mujeres con las que tienen relaciones en el área laboral o personas que conoce en cualquier situación, en cualquier ambiente. Así que si no sabías, Dios da este mandamiento, no os neguéis el uno al otro. Y acá en el segundo versículo de 2 Corintios 11:3 dice, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces también viene aquí la serpiente con astucia engaña. ¿Cómo engañó a la serpiente a Eva o cómo engañó el diablo a Eva? Con la palabra, pero tergiversando la palabra. Y así puedes ser tú engañada. Y tienes que tener claro qué es lo que tú estás pensando, está de acuerdo con la palabra de Dios, lo que tú estás pensando está de acuerdo, tienes paz en cuanto a esa decisión, tus sentidos están siendo extraviados porque antes eran más radical y ahora eres más débil, o porque nunca has podido ser radical y siempre con esa debilidad, y te muestran la palabra como si te quisiera Dios hacer un daño con la palabra y como que Dios no quiere que tú seas feliz. Entonces tú tienes que no dejarte extraviar de la sincera fidelidad que debes tener a Cristo, ¿sí? El mundo también, nosotros vemos que también el mundo despliega sus atracciones intentando alejar al creyente de Dios. Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Sí, el mundo nos atrae. Mire este versículo de 1 Juan 2:15 y 16. Entonces te das cuenta que aquí solamente la tentación, y estoy tentada a comerme esto, es más que eso. Ay, estoy tentada. No, es más que eso, es un encuentro con el verdadero Dios y es un dejar que nuestro corazón sea limpiado totalmente, lavado, purificado totalmente por Dios. Y Él dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué cosas hay en el mundo que Dios dice que no amemos al mundo? Que me gustaría escuchar respuestas. La avaricia. La avaricia, correcto. ¿Qué otra cosa hay en el mundo? ¿Qué otra cosa puede generar esto? ¿Qué cosas debemos dejar de amar que hay en el mundo? ¿Otro comentario? Por ejemplo, ahora todo es vendiendo como el cuerpo de la mujer, ahora también del hombre, y que todo está bien, ¿no? Todo está perfecto y el culto al cuerpo y la infidelidad es normal y todo es normal, ¿no? Ok, es correcto. ¿Otra cosa del El mundo? gula, la gula. La gula, Carolina, gracias. La gula, exactamente. ¿Qué otra el, cosa? el La envidia. ¿Qué dices, Beatriz? el facilismo, Bertica. Ok, ¿por qué el facilismo? Nadie quiere dar una milla más, o sea, listo. Hago todo de la forma que sea más rápida para mí, más fácil y listo, o sea, ya, todo lo fácil, ¿sí? No Ok, queremos dar un precio, queremos que las cosas se den ya. ok, bueno, listo. ¿Otro comentario? La vanidad, Bertica, La como vanidad. el culto al cuerpo, hoy día se esclaviza mucho la gente en ese sentido, Ok, de estar haciendo cosas para mejorar la imagen física, pero todo eso es banal, ¿no? correcto. Entonces, la vanidad, sí. Gracias por los comentarios, qué bueno. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él.
Mire que debemos nosotros tener cuidado qué música escuchamos. No necesariamente, no estoy diciendo que necesariamente usted tenga que escuchar solamente música cristiana. Hay música bonita que va a, está bien, pero ¿qué letra tiene la música que tú escuchas, cierto? ¿Qué están viendo tus ojos? ¿A dónde están yendo tus pies? Entonces, qué te detienes a ver cuando vas, por ejemplo, en un centro comercial? ¿Qué cosas? No améis el mundo, ¿sí? Aún, por ejemplo, muchas veces nosotros amamos cosas que nos van a apartar de Dios. Entonces, si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Si yo amo eso, si yo deseo eso, pues el amor del Padre no está en él. Yo, personas que conocen mi testimonio saben que yo casi me aparto del Señor porque a mí me gustaba mucho bailar, ¿no? Y pues yo podría decir que la Biblia no dice que bailar es pecado. Sí, es verdad, no es pecado. No dice en ninguna parte de la Biblia que es pecado. Pero cuando Dios me llamó, cuando yo comencé a buscar de Dios, mi pensamiento fue el siguiente: yo no voy allá, porque si yo voy allá yo tengo que dejar de bailar y yo no quiero dejar de bailar. A mí me gustaban las discotecas, me gustaban las fiestas, a mí me gustaba todo eso. Y Dios hizo algo conmigo que fue muy interesante. Yo amaba eso, yo amaba ese mundo, esa vida, yo amaba eso. Y yo recuerdo que yo estaba en una discoteca y de pronto la música dejó de sonar en mis oídos. O sea, es como si algo me hubiera aislado el sonido de la musical. Y cuando yo comienzo a ver a todo el mundo que está bailando ahí y juntos y todo, yo decía, esto es ridículo, esto es ridículo. Y Dios me quitó ese deseo. Y si Dios no me hubiera quitado eso, no me hubiera mostrado que amaba eso más que a Él, lo más seguro es que yo no estuviera acá. Pero Dios me mostró eso, ¿sí? Y me mostró el amor del Padre para con mi vida, que quería una vida diferente. Y gracias a que Él me habló y me amó y me mostró que yo amaba más eso que a Él, y Él me quitó ese deseo y la verdad no lo deseo ahora, ¿sí? Yo puedo buscarle a Él con todo mi corazón. Porque todo lo que hay en el mundo, miren, los deseos de la carne, ¿sí? Aquí los deseos de la carne, todo lo carnal, ¿sí? Que es la carne, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, lo que decían, la envidia, la vanidad, ¿sí? La inmoralidad, deseos carnales. Sé que no debo fornicar, pero fornico porque ¿qué es que no me aguanto? O sea, sé que no debo adulterar, pero adultero porque es que no me aguanto. Sé que no debo ver ese programa porque tiene escenas fuertes, pero lo hago. Entonces, sí, es como eso. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Cada día quiero comprar más, quiero tener más, quiero meterme en otros negocios donde yo pueda tener más. O sea, quiero comprarme, ya tengo este carro, pero ya no quiero este carro, quiero otro mejor. Tengo esta casa, pero quiero otra mejor. Tengo esta ropa, pero no, yo me quiero comprar algo de marca. O sea, toda esa vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, el mundo también se despliega en sus atracciones intentando alejar a los creyentes de Dios, y tenemos que tener cuidado de eso. La fuente más poderosa de la tentación, sin embargo, es nuestra propia carne, ¿sí? O sea, cuando nosotros vemos que esto es algo que está en nosotros, debemos trabajar es nosotros. Yo no puedo decir es que por mi marido yo hice esto. O sea, yo puedo hacerlo por él, pero realmente la decisión la tomé yo. Yo no puedo decir es que por mis hijos, entonces yo estoy metiéndome en la vaca loca. No, es que yo la decisión la tomo yo. Así que la fuente más poderosa de tentación viene de la propia carne. Pues Santiago 1:14, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, ¿no? O sea, la concupiscencia, deseos desenfrenados. Entonces, cada uno es tentado de eso, ¿no? Usted duerme hasta tarde y no se puede levantar y se acuesta tarde viendo programas, viendo series, viendo ya sea televisión o ya sea Netflix o cualquier otro, y usted al otro día está inservible
Y eso es concupiscencia, ¿sí? Usted no puede frenar. Yo puedo decir, veo un programa y ya no veo más, yo veo dos programas y ya no veo más, ¿sí? Pero yo tengo que aprender a frenarme, ¿cierto? Entonces, es esa concupiscencia, un deseo desenfrenado. Ay, es que como y como y como, y es que yo quiero adelgazar, pero es que como, ese deseo desenfrenado de comer, comer. Entonces, uno es, en el cuerpo es atraído, seducido, el fumar, ¿cierto? Y bueno, muchos otros hábitos y cosas que hacemos como parte de nuestra rutina de vida, que sería bueno que pensáramos cada uno de nosotros, bueno, o sea, ¿cuál es la concupiscencia en la que yo ando? Sí, ese deseo desenfrenado que yo no puedo frenar, que yo no puedo dejar de hacer. Y entonces esta es una fuente poderosa que debemos aprender a que a poder manejarla de la manera en que Dios quiere, ¿cierto? No es Dios quien nos tienta a pecar, eso es algo que tenemos que tener claro. Vimos que es nuestra propia concupiscencia, nuestros deseos carnales, así la tentación al mal haya en el hombre caído una adecuada caja de resonancia, aparte de todos los apetitos pecaminosos que surgen de la naturaleza caída del hombre. Sí, entonces encontramos algo que realmente, o sea, como que receptores, somos receptores. Uy, qué rico esto, uy, uy, o sea, estamos siempre como mirando. Y esa es la lucha que nosotros tenemos cuando nosotros vemos a las otras personas que hacen lo que no deben hacer. Y por eso nosotros muchas veces luchamos en las relaciones matrimoniales, en las relaciones de noviazgo, en las relaciones con padres e hijos, porque generalmente vemos la paja del ojo ajeno, más no la nuestra. Y decimos, es que ellos, es que él, es que ella, mi mamá, mi papá, mi suegra, mi hermano, mi primo, mi jefe, el vecino, la persona. O sea, siempre estamos como digamos, en esa medida de vida. Pero la tentación al mal haya en el hombre caído una adecuada caja de resonancia, o sea, somos receptores de todo eso y comenzamos a verlos y comenzamos a decir, yo quiero eso, yo voy por eso es lo que me gusta, ¿no? Entonces tenemos que manejar eso. Cuando alguno es tentado, dice Santiago 1:13, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. ¿Ah? Entonces aquí vemos esto que es muy importante. No puedo decir que he sido tentada de parte, o sea, que Dios es el que me quiere llevar allá. Sí, el Dios es santo, su naturaleza es santa. Nosotros somos pecadores, ¿sí? No, las pruebas por las que pasamos, Dios nos va a ayudar a pasar en victoria, Dios nos va a llevar a mostrar una vida diferente. Nosotros tenemos que entender eso y tenemos que mirarlo de la manera que Dios quiere que lo miremos. Nosotros tenemos la tentación y las pruebas, ¿sí? Y gracias a Dios vemos la fidelidad de Dios, porque Dios es fiel. Dios envió a Jesucristo a morir por nosotros. Jesucristo fue tentado en todo como hombre, ¿sí? Porque Él fue 100% Dios, 100% hombre. Fue tentado en todo como hombre, pero no cayó en pecado. Acuérdense que tentación y pecado no es lo mismo. La tentación puede dar a luz el pecado si las personas no frenan, se paran firme y echan para atrás. No quiero eso, ¿cierto? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, ¿cierto? Y Dios nos permite que nosotros no seamos tentados más allá de nuestra capacidad, dándonos junto con el hecho de la tentación la salida a fin de que podamos aguantar. Primera Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no te va a dejar ser tentado más de lo que puedas resistir. Y juntamente con esa prueba, con esa tentación, Él va a dar la salida victoriosa. O sea, aquí estamos hablando de lo que Dios va a hacer de manera poderosa, dándonos junto con ese hecho con esa tentación, con ese problema, una salida a fin de que podamos aguantar. Por eso Él no nos da cosas que no podamos resistir. Increíble. ¿No has pensado alguna vez en alguna amiga que ha pasado por una circunstancia difícil o que está pasando por una circunstancia difícil y tú la ves y tú dices,
gracias a Dios, ella puede resistir. Yo no sé cómo ella aguanta, porque si yo estuviera en su lugar, yo no podría. Y es por eso, porque Dios no nos da cosas que no podamos resistir. A unas personas les da unas cosas o les hace ver cosas, digamos, las pruebas de una manera diferente o situaciones diferentes. Y muchas veces las personas nos mirarán a nosotros y dirán, no, pues yo no podría con eso. ¿Sí? Entonces Dios no nos deja pasar por esas pruebas más de lo que nosotros podamos resistir y juntamente con ellas nosotros tenemos la salida que Él da. Ante el gran periodo de tentación que viene sobre el mundo, Dios da a los creyentes una especial promesa. Y mire, para que usted ore por usted y para que usted ore por sus hijos, familias, amistades, personas que sabes tú que necesitan esta oración. Y dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Hay una palabra, hay una promesa que Dios da. Esa es la promesa que viene para que nosotros aprendamos a hacer, a tener ese dominio. La tentación yo no la voy a pasar sola. Yo la paso, digamos, colgada de la mano de Dios. La prueba yo no la paso sola, yo paso colgada en la mano de Dios. Para ambas cosas tenemos que poner de nuestra parte y tu parte en esto es lo siguiente, velar y orar. Acuérdense cuando Jesús estaba en el huerto con los discípulos que no pudieron apoyarle en oración y a él. Y él, porque estaban cansados, y él les dijo, velad y orad para que no entren en tentación, ¿sí? En todo caso, el creyente debe velar y orar para que no, ¿para qué? Para no entrar en tentación. Ese versículo lo encuentras en Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, nosotros nos debilitamos con la carne. No hables mal de esa persona, pero nos debilitamos la carne, el deseo de escuchar, el deseo de poder soltar la rabia que tengo contra esa persona, el deseo de poder hacerla quedar mal, el deseo de poder hacer quedar bien, ya sea a los hijos, ya sea a un familiar, ya sea a un amigo, pero uno dice, yo quiero comentar algo al respecto y finalmente hablo. ¿Por qué? Porque ese deseo de hacer que la persona pague o de deseo de venganza, me voy a sacar el clavo, entonces lo que funciona. Así que le dice, vela y orar para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Lo primero que tenemos que hacer como parte de nuestra vida en este proceso de tentación es saber que dependemos de Dios en esos momentos y que solamente porque entendemos que dependemos de Él vamos a poder tener una salida victoriosa. Saber que el Señor pasó por amargas pruebas y tentaciones en su encarnación, pudiendo socorrernos y que se compadece de nuestras debilidades. Esto es algo que tenemos que también tener muy claro. Jesús mismo sufrió y fue tentado, por eso puede ayudar a aquellos que son tentados. ¿Ah? Entonces vemos que tenemos una forma de enfrentar la tentación y enfrentar la prueba. Primero con Dios, o sea, sobre todas las cosas. Mire, he hablado con jóvenes que están adictos a la pornografía y estos jóvenes me dicen que no, de ellos de pronto están tranquilos y de pronto les dio hay situaciones específicas donde ellos entran en ese mundo de la pornografía, ¿sí? Y sabes, yo les digo, sin Dios no pueden porque la verdad es que se necesita hacer un tratamiento psicológico, bueno, ok, pero también se necesita, sobre todo de manera sobrenatural, entender que Dios es el que libera. ¿Y qué cosa les he hablado a estos jóvenes? ¿Cómo manejar la soledad? Y algo te digo a ti es, ¿cómo manejas tú la soledad? Muchas veces hemos sido criados en un activismo y creemos que no podemos, aún a nuestros hijos, entonces los tenemos en una actividad y en otra y en otra y en otra y los poníamos y hacíamos y si estaban en la casa los sacábamos y bueno, tantas cosas que hacíamos para que no se aburrieran. Y no, tenemos que aprender a manejar la soledad. La soledad
no es mala. La soledad es buena. En la soledad tú puedes tener encuentros gloriosos con Dios, pero también puedes tener encuentros gloriosos que Dios te da contigo misma para que cada día te conozcas más. En la soledad puedes tener un encuentro con Dios glorioso donde Dios te proyecta para que tu vida sea diferente. Hay muchas cosas que se pueden hacer en la soledad. Pero cuando nosotros vemos que no se maneja ese tiempo, entonces nosotros vamos a ver que vamos a ser personas amargas, personas que no vamos a correr felices en la vida. Entonces nosotros debemos saber que Jesús pasó tiempos de soledad, pero no los pasó quejándose, pasó tiempos de soledad en la presencia de Dios. Qué bueno es cuando uno lee el Nuevo Testamento y que el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, donde habla de Jesús, el tiempo de Jesús en la tierra. Y nos habla de él salió, él caminó, él fue por esos lugares solo, a orar y a tener un encuentro con su Padre. Entonces, esto es lo que nosotros entendemos, esto es lo que nosotros miramos. Jesús mismo sufrió y fue tentado, por eso puede ayudar a aquellos que son tentados. ¿Quién te va a ayudar a salir de la prueba? ¿Quién te va a ayudar a salir de lo que solamente Dios quiere darte? ¿Sí? Fortalécete en Dios, ¿sí? Porque la verdad, la única forma de pasar la tentación, que acuérdense, tentación no es pecado, pero la única manera de pararme firme ante la tentación es fortalecerme en Dios, sí, es decir, y la única manera de pasar la prueba es fortalecerse en Dios, y eso es importante. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 11 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay un poder en el Señor, hay un poder en la fuerza del Señor, hay un poder especial. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Yo tengo, mi parte es velar y orar, mi parte es saber que Dios pasó, Jesús pasó por ahí y que él puede sacar la cara por mí. La tercera parte es fortalecerme en Dios y estar firme como en el poder de su fuerza. El poder de su fuerza no la encuentro en la televisión solamente o en una llamada telefónica larga. El poder de su fuerza lo encuentro en la presencia de Dios. El poder de su fuerza lo encuentro en la oración que yo haga a Dios. El poder de su fuerza lo encuentro cuando yo voy a Él, oro, cuando yo clamo, cuando yo le digo, Señor, necesito que tú me ayudes, necesito que tú me saques adelante. Necesito la sabiduría para poder enfrentar esta prueba, esta necesidad urgente. Necesito de ti, Señor. Entonces, la prueba, la tentación, solamente la vamos a pasar en victoria cuando realmente reconocemos que Él es nuestro Dios de victoria, que Él está ahí con nosotros y que Él es el que nos ayuda.